Respira hondo y escucha con calma, porque esto te puede estar pasando hoy mismo sin que lo notes. El cortisol alto entra en silencio y convierte tu vida en una alarma que nunca se apaga, como una sirena interna que sigue sonando aunque por fuera todo parezca normal. El cuerpo intenta protegerte, pero cuando el estrés se vuelve rutina, esa protección se transforma en desgaste. La mente corre como si estuviera huyendo de un incendio. El corazón late como si tuviera que salvarte a cada minuto. Los músculos se tensan como cuerdas de un violín a punto de romperse. Esa es la escena que muchos viven cuando el cortisol, la hormona del estrés, deja de comportarse como un guardia prudente y comienza a dirigir tu día como un jefe que no entiende de descanso. El cortisol no es un villano por naturaleza. Es un acelerador inteligente que la biología te regaló para responder a la vida. En un mundo sano, sube por la mañana y te ayuda a arrancar, baja en la noche y te deja dormir. En un mundo saturado, se queda prendido como una luz que nadie apaga, y el organismo empieza a pagar ese recibo con intereses. La grasa se instala en el abdomen como un inquilino terco, los antojos dulces dominan tardes enteras, el sueño se corta a las 3 de la madrugada como si un interruptor se disparara, la memoria se nubla, la paciencia se acorta, la piel pierde brillo, el cabello se afina, la presión sube, la resistencia a la insulina asoma. Es el precio del modo alerta perpetuo. Conozco historias que retratan este mapa con claridad. Marta, 38 años, madre y trabajadora incansable, sentía el cuerpo pesado como si llevara una mochila de piedras invisible. Decía que el día arrancaba con prisa antes de abrir los ojos y que la noche llegaba con ojos abiertos. No había tiempo para comer bien, el café ocupaba espacios de agua, las pantallas iluminaban su cara hasta tarde. El laboratorio mostró un ritmo de cortisol a destiempo y su vida mostró algo más importante, hábitos que mantenían encendido el incendio. No era falta de fuerza de voluntad, era una estrategia equivocada, repetida tantas veces que ya parecía parte de su identidad. La fisiología lo explica de forma sencilla. El eje que conecta cerebro, glándulas y suprarrenales se comporta como una orquesta. Cuando hay peligro real, toca fuerte y te salva. Cuando no hay descanso, repite el mismo acorde hasta desgastar los instrumentos. La carga sostenida de cortisol frena funciones que no son urgentes para sobrevivir en ese minuto, y lo hace con lógica fría. Digestión más lenta, inmunidad distraída, hormonas sexuales en segundo plano, recuperación muscular pospuesta. El cuerpo prioriza la emergencia, pero la emergencia no termina, y el organismo empieza a vivir de reservas. Por eso el cansancio no se va con una siesta suelta. Por eso la irritabilidad se instala. Por eso el apetito busca combustible fácil en forma de azúcar. El cuerpo no te traiciona, te protege a su manera, solo necesita que cambies el guión. Este es el punto donde la conciencia pesa más que cualquier dato. La taza extra de café que parece inocente alimenta el incendio cuando llega después del mediodía. Las noticias que te acompañan a la cama convierten la almohada en oficina. El entrenamiento extremo que usas como castigo roba la calma que deberías ganar con el movimiento. La comida ultraprocesada negocia con tu cerebro un placer instantáneo que deja deuda hormonal. La multitarea constante te vende sensación de productividad y compra fatiga silenciosa. No se trata de culpas, se trata de reconocer que hay hábitos que ponen ladrillos en el muro del estrés y otros que abren una ventana para que entre aire nuevo. Hay detalles que cambian la historia desde hoy. Una mañana con luz natural en la cara los primeros minutos del día, actúa como un director de orquesta que coloca el ritmo donde corresponde. Una respiración lenta de 6 ciclos por minuto calma el sistema nervioso como una mano firme en el hombro. Una caminata sin prisa después de comer ordena la glucosa como quien peina el mar. Un desayuno rico en proteína magra sostiene tu energía como un piso bien construido. Un corte de pantallas 1 hora antes de dormir devuelve a la melatonina su escenario natural. El magnesio de alimentos reales como las hojas verdes y las semillas ayuda a soltar esos músculos de violín tenso. La hidratación constante apaga los pequeños incendios que el cuerpo no puede gestionar si lo condenas a sequía. La fuerza entrenada 2 a 4 veces por semana enseña a tu organismo que ya no vive corriendo, que ahora vive construyendo. También existen frases que se quedan grabadas porque nacen de la experiencia. Un maestro de clínica solía repetir que el cuerpo siempre avisa, pero el estilo de vida decide si escucha. En consulta, Luis, 42 años, empresario, cambió la ley del todo o nada por la ley del 1%. En 4 semanas no buscó milagros, buscó constancia, durmió a la misma hora, apagó pantallas como si apagara un escenario, bajó el café de la tarde, comió proteína real, caminó después de almorzar, hizo 2 sesiones de fuerza simples.
Su cintura dejó de sentirse como un cinturón apretado, su mente dejó de correr cuando no había carrera, su energía dejó de depender de una lata con cafeína. No fue magia, fue ritmo. Este comienzo es un aviso claro y una invitación honesta. No hace falta una lista de reglas que se sienta como castigo. Hace falta una intención que se convierta en rutina respirable. El cortisol alto no desaparece por decretos improvisados. Disminuye cuando el cuerpo recupera su lenguaje esencial. Luz, movimiento, comida real, descanso, límites con el ruido, gratitud practicada como ejercicio diario. No se trata de perfección imposible. Se trata de pequeñas victorias repetidas con cariño propio. Un cuerpo con cortisol domado no vive apurado, vive presente. Una mente con cortisol domado no piensa en sobrevivir cada hora, piensa en crear. Hoy puedes elegir bajar el volumen de esa sirena interna. Hoy puedes convertir el estrés en señal de organización y no en condena. Hoy puedes hacer que tu biología vuelva a ser tu aliada. El enemigo invisible pierde fuerza cuando lo alumbras con hábitos sencillos y sostenibles. Cada decisión que toma distancia del ruido abre espacio para la calma. Cada gesto de cuidado ordena el ritmo perdido. Cada día con intención le recuerda a tu cuerpo que la seguridad ya no depende de huir, sino de habitarte con respeto. El cortisol es una de esas palabras que parecen lejanas, como un término reservado a los médicos o a los investigadores en un laboratorio, pero la realidad es que está presente en cada instante de tu vida, actuando como una sombra silenciosa que puede ser tu aliada o tu verdugo. Imagina al cortisol como el director de una orquesta que regula el ritmo de casi todas tus funciones vitales, desde la forma en que tu cuerpo despierta y se activa por la mañana, hasta cómo se prepara para dormir y repararse durante la noche. Es la hormona que le dice a tu cerebro, hay que estar alerta, hay que reaccionar, hay que sobrevivir. Y ahí está el detalle, porque mientras en la antigüedad este mecanismo se activaba solo en momentos puntuales, cuando huías de un depredador, cuando necesitabas defender tu vida, hoy se activa con la alarma del despertador, con los correos acumulados, con el tráfico, con las discusiones cotidianas, con los plazos que nunca terminan. El cuerpo no distingue entre un león que te persigue en la sabana y la fila interminable en el banco. Para él, todo es amenaza. En condiciones normales, el cortisol sigue un ciclo precioso y bien diseñado. Amanece contigo, se eleva en las primeras horas del día para darte energía, claridad mental y capacidad de respuesta. Luego desciende de forma gradual a lo largo de la tarde, para finalmente alcanzar niveles bajos durante la noche y permitir que tu cuerpo descanse, repare tejidos, libere hormonas anabólicas y consolide la memoria. Es como si la naturaleza hubiera programado un reloj interno perfecto, un reloj que sincroniza cada órgano y cada sistema. Sin embargo, cuando este ritmo se altera, cuando el cortisol se mantiene elevado más allá de lo necesario, lo que era un mecanismo de protección se convierte en un cuchillo de doble filo que va desgastando poco a poco sin que lo notes de inmediato. Te lo explico con una metáfora sencilla. Piensa en un motor de automóvil que está diseñado para encenderse cuando necesitas moverte y apagarse cuando llegas a destino. Ahora imagina que ese motor nunca se apaga, que sigue funcionando incluso cuando el auto está estacionado. ¿Qué crees que pasa con las piezas, con el consumo de combustible, con la temperatura del sistema? Exactamente eso ocurre con tu cuerpo cuando el cortisol permanece elevado todo el día. Tus órganos se sobrecargan, tus reservas energéticas se agotan, tus defensas se vuelven frágiles y tu mente entra en un estado de fatiga crónica que no se soluciona con dormir un par de horas más el fin de semana. El cuerpo empieza a pasar facturas silenciosas, presión arterial elevada, glucosa alterada, acumulación de grasa visceral, disminución de masa muscular, pérdida de memoria, insomnio, irritabilidad. Todo parece una lista interminable de problemas desconectados, pero en realidad tienen una raíz común: el desorden en el cortisol. Los estudios clínicos lo confirman. En pacientes con niveles de cortisol persistentemente altos, se observa mayor incidencia de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares. Un trabajo clásico publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism mostró que los individuos con disfunción en el ritmo del cortisol tenían un 40% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y un 30% más de riesgo de hipertensión. No son cifras pequeñas ni aisladas, son reflejo de cómo una sola hormona puede desestabilizar toda una estructura. Y aunque estos datos parecen distantes, la realidad es que los puedes sentir en cosas tan cotidianas como la incapacidad de concentrarte en tu trabajo, los antojos incontrolables de comida rápida, la sensación de que el corazón late con más fuerza en la madrugada, la desesperación porque el cansancio nunca desaparece.
Un caso que recuerdo con claridad es el de un paciente que llegó a consulta convencido de que padecía una enfermedad cardíaca. Tenía palpitaciones, ansiedad, sudoración y una presión arterial que parecía subir sin razón. Los estudios descartaron daño estructural en el corazón, pero los análisis hormonales mostraron niveles de cortisol alterados durante todo el día. La causa: años de trabajar bajo presión, dormir menos de 6 horas y recurrir a estimulantes para rendir. Su cuerpo vivía como si siempre estuviera en guerra. Y lo más curioso es que él ya lo había normalizado. Pensaba que era parte de su carácter, parte de la vida moderna. No era consciente de que la biología lo estaba llevando hacia un colapso silencioso. Entender la teoría del cortisol no es solo acumular información, es tomar conciencia de que esta hormona es como un guardián que puede volverse tirano. Cuando está en equilibrio, te protege y te hace eficiente, como un semáforo que organiza el tráfico de tus procesos internos. Cuando se descontrola, bloquea caminos, causa choques y genera caos. Es un fuego que debe mantenerse en la hoguera adecuada, suficiente para calentarte, pero no tanto como para incendiar la casa. Y aquí viene la parte más poderosa de esta explicación. El cortisol no es un destino inevitable, es una respuesta moldeable. Lo que haces, lo que comes, lo que piensas y lo que repites diariamente son las llaves que deciden si esta hormona actúa como un aliado o como un enemigo. Por eso, cuando hablamos de cortisol alto, no estamos hablando de un concepto abstracto, sino de una realidad que puede estar manifestándose en ti ahora mismo. Es la razón por la cual te levantas cansado, aunque hayas dormido 8 horas, la causa de que la grasa abdominal no ceda aunque hagas dieta, la explicación de esa sensación de alerta permanente que no te deja disfrutar de una tarde tranquila. Y lo más impactante, muchas personas conviven con esto durante años sin siquiera darse cuenta, porque el cuerpo se adapta, porque normalizamos el agotamiento, porque nos convencemos de que la ansiedad es parte de nuestra personalidad, cuando en realidad es parte de un sistema hormonal que pide auxilio. Comprender al cortisol es comprender que el estrés no es un evento, es una señal, y que tu cuerpo no está diseñado para vivir encendido todo el tiempo. Lo que era un sistema de emergencia se ha convertido en un estilo de vida, y ese estilo de vida necesita ser cuestionado. El primer paso es saberlo, el segundo es reconocerlo en tu propia rutina, y el tercero, que veremos más adelante, es aprender a domarlo con acciones sencillas pero poderosas. Porque la teoría, aunque suene lejana, tiene un impacto inmediato en tu vida. Cambia la forma en que entiendes tus síntomas, cambia la manera en que lees tu cuerpo y, sobre todo, cambia la historia que puedes escribir a partir de ahora. El cuerpo es sabio y siempre avisa, aunque muchas veces nos acostumbremos tanto a sus señales que dejamos de escucharlas. El cortisol alto, cuando se instala como un huésped crónico en tu vida, no llega con un cartel luminoso que diga «aquí estoy», sino que se disfraza de síntomas cotidianos que muchos normalizan, y es ahí donde radica el peligro. Cada signo es como una carta que tu organismo envía pidiendo ayuda, pero si la ignoras, esa carta se acumula hasta convertirse en un expediente lleno de advertencias. El problema es que solemos confundir esas señales con parte de nuestra personalidad, de nuestro ritmo de vida, de nuestra edad o de nuestro trabajo, cuando en realidad son el grito silencioso de un cuerpo que está siendo desgastado por el exceso de cortisol. Uno de los síntomas más frecuentes es el cansancio persistente. No se trata de estar agotado después de una jornada intensa, sino de sentir que la energía no alcanza nunca, incluso después de dormir lo suficiente. Es un cansancio que no respeta fines de semana ni vacaciones, que aparece en la mañana como si hubieras corrido una maratón mientras dormías. El cortisol alto interfiere en la calidad del sueño, fragmenta el descanso, bloquea la fase reparadora profunda y deja al cuerpo en una especie de vigilia nocturna. Esto hace que la persona despierte con la mente nublada, con dificultad para concentrarse y con una sensación de que todo esfuerzo es doblemente pesado. Imagina intentar llenar un vaso con un grifo que apenas gotea, nunca se llena del todo, y lo poco que cae se evapora rápido. Así se siente la energía en alguien con cortisol elevado. Otra señal clásica es la acumulación de grasa abdominal, la famosa barriga de estrés. El exceso de cortisol estimula la lipogénesis visceral y altera la respuesta a la insulina, lo que favorece que los depósitos de grasa se acumulen en la zona central del cuerpo. Lo más impactante es que muchas personas hacen dieta, se ejercitan con disciplina y aún así no logran reducir esa grasa abdominal, porque el problema no está únicamente en lo que comen o en las calorías que gastan, sino en un sistema hormonal que actúa como una orden contraria. Es como intentar vaciar una piscina mientras alguien abre la llave de agua en el otro extremo.
Por más esfuerzo que hagas, el resultado es frustrante. Clínicamente, este tipo de grasa no solo es estética, sino altamente peligrosa, porque se relaciona con mayor inflamación sistémica, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Los trastornos del sueño son otra consecuencia inevitable. El cortisol, que debería bajar en la noche, permanece elevado y convierte la cama en un campo de batalla. A algunos les cuesta conciliar el sueño, otros despiertan varias veces durante la madrugada, y otros abren los ojos a las 3 o 4 de la mañana con una mente que corre como si tuviera que resolver todos los problemas pendientes. Este insomnio crónico no solo desgasta la energía, sino que agrava aún más el ciclo del cortisol, porque el mal descanso se convierte en un detonante adicional para mantenerlo alto. Así la persona entra en un círculo vicioso: más estrés, más cortisol, menos sueño, más cansancio, más cortisol todavía. Es un ciclo que puede durar años si no se interrumpe conscientemente. El estado de ánimo también se ve secuestrado por el cortisol elevado. La irritabilidad se vuelve un compañero constante, la ansiedad se multiplica y la depresión puede aparecer como resultado del desgaste crónico. Esto sucede porque el exceso de cortisol afecta directamente a regiones cerebrales como el hipocampo y la amígdala, estructuras clave en la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional. Muchas personas comienzan a sentir que ya no son los mismos, que han perdido la capacidad de disfrutar, que se enojan con facilidad por cosas mínimas, que la mente salta de preocupación en preocupación como si fueran llamas de un fuego que no termina. Los pensamientos se vuelven más oscuros, la esperanza disminuye y la percepción del futuro se llena de incertidumbre. No se trata de falta de carácter ni de debilidad personal, sino de un cerebro que está siendo moldeado por el impacto constante de una hormona desbordada. Otro síntoma frecuente, aunque poco asociado, es el debilitamiento del sistema inmunológico. Las personas con cortisol alto suelen enfermarse con más frecuencia. Resfriados recurrentes, infecciones que tardan más en resolverse, cicatrización lenta, brotes de herpes labial, exacerbación de alergias o incluso reactivación de enfermedades autoinmunes. El cortisol, en cantidades adecuadas, regula la inflamación y mantiene al sistema inmune equilibrado, pero cuando se prolonga su exceso, su efecto pasa de protector a supresor. Es como si un guardia de seguridad, al estar tantas horas vigilando sin descanso, se quedara dormido en el momento crítico. El cuerpo queda más expuesto a cualquier agresor. Los síntomas digestivos también son un espejo del cortisol alto. Gastritis recurrente, colon irritable, estreñimiento o diarreas intermitentes son reflejo de un intestino que se ve privado de su correcta irrigación sanguínea cuando el cuerpo decide priorizar la respuesta de lucha o huida. Mientras el estrés mantiene al organismo en alerta, la digestión queda relegada, y eso explica por qué tantas personas con altos niveles de cortisol sienten nudos en el estómago o viven con molestias digestivas crónicas sin encontrar una causa clara en exámenes tradicionales. Incluso el microbioma intestinal, esa comunidad de bacterias que regula gran parte de nuestra salud, se ve alterado por el estrés prolongado, lo que refuerza aún más el círculo de inflamación, ansiedad y fatiga. No podemos olvidar los efectos en la piel y el cabello. El cortisol alto acelera procesos de envejecimiento, aumenta la pérdida de colágeno y favorece la aparición de arrugas tempranas, piel apagada y acné adulto. En el cabello la caída puede volverse más intensa y la textura cambiar, volviéndose más fina y quebradiza. Aunque para muchos esto parece un detalle estético, en realidad es una señal visible de que el cuerpo está bajo un desgaste interno profundo. La piel es el espejo de lo que ocurre dentro, y cuando el cortisol está fuera de control, lo muestra con claridad. Y hay un detalle más que pocas veces se menciona: la alteración en el deseo sexual y en la fertilidad. El cuerpo, cuando percibe peligro constante, no invierte energía en la reproducción. El exceso de cortisol reduce la producción de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, lo que se traduce en disminución del deseo, irregularidades menstruales en mujeres, problemas de erección en hombres y dificultades para concebir. En otras palabras, el organismo interpreta que no es momento de traer vida al mundo cuando apenas puede sostener la propia. Cada uno de estos síntomas puede aparecer de forma aislada y ser confundido con problemas menores, pero en conjunto forman un patrón muy claro, el de un cuerpo dominado por el cortisol. Es como un rompecabezas donde cada pieza aislada parece insignificante, pero al unirlas aparece la imagen completa del estrés crónico. Por eso es fundamental reconocerlos y no normalizarlos. Lo que llamamos carácter fuerte, manías del sueño, mal humor o achaques de la edad, puede ser en realidad el lenguaje del cuerpo clamando por equilibrio.
Ignorar estas señales es como tapar una alarma de humo con una almohada. El fuego sigue allí aunque no lo escuches. El mensaje es contundente. Si tu cuerpo muestra estos síntomas, no lo veas como una condena, sino como una oportunidad de corregir el rumbo. Cada señal es un recordatorio de que aún estás a tiempo de retomar el control, de apagar esa sirena interna que el cortisol mantiene encendida. Reconocer estas manifestaciones es el primer paso para romper el ciclo. El siguiente será aprender cómo bajar esos niveles y devolverle al cuerpo el ritmo natural para el que fue diseñado. Porque ignorar estas señales es dejar que el enemigo invisible avance. En cambio, escucharlas y actuar es abrir la puerta a la posibilidad de vivir con energía, claridad y plenitud. Existen enemigos silenciosos que no llegan de fuera, sino que se instalan dentro de la rutina diaria y se disfrazan de costumbre. Son hábitos que parecen inofensivos porque se repiten tanto que ya no los cuestionamos, pero en realidad son la gasolina que alimenta el fuego del cortisol alto. Cada acción pequeña, cada decisión inconsciente, cada repetición de lo mismo, construye un escenario donde la hormona del estrés se mantiene encendida como una lámpara sin interruptor. Y lo más peligroso es que estos hábitos no siempre se reconocen como dañinos, porque a veces se confunden con esfuerzo, con disciplina, con modernidad o con la idea de que así es la vida adulta. Sin embargo, detrás de ellos se esconde la causa principal del agotamiento, la ansiedad, la grasa abdominal y los síntomas que vimos antes. Uno de los hábitos más destructivos es el sueño irregular o insuficiente. El ser humano está diseñado para vivir en sincronía con los ciclos de luz y oscuridad, con un reloj interno que necesita constancia. Cuando se duerme poco, cuando se acuestan tarde de manera crónica, cuando se cambian los horarios como si fueran piezas intercambiables, el cuerpo interpreta que el entorno es hostil y activa más cortisol para mantener la vigilia. Dormir menos de 7 horas de forma repetida equivale a poner al organismo en un estado de alerta permanente, donde nunca llega el descanso profundo necesario para reparar tejidos, consolidar la memoria y regular las hormonas. Muchas personas creen que el sueño perdido se recupera con una siesta el domingo, pero la ciencia muestra que no es así. Cada noche mal dormida suma un impacto acumulativo que desgasta al cerebro, altera la sensibilidad a la insulina y mantiene al cortisol encendido en horarios en los que debería estar en silencio. El insomnio no siempre es un problema aislado. Muchas veces es consecuencia directa de malos hábitos de descanso, de pantallas iluminando la retina a medianoche, de cafeína consumida en exceso, de no respetar un horario estable. Es como si apagaras las luces de la casa, pero dejaras encendida una vela en cada habitación. Nunca habrá oscuridad completa para descansar. El consumo de estimulantes es otro ladrillo en este muro invisible. El café, en cantidades moderadas, puede ser beneficioso, pero cuando se convierte en la muleta que sostiene cada hora del día, el resultado es un sistema nervioso sobrecargado. Beber varias tazas de café, energizantes o incluso refrescos cargados de cafeína genera picos de cortisol que se suman al estrés ya existente. Muchas personas creen que están ganando energía, cuando en realidad están hipotecando la calma del sistema. Es como pedir un préstamo bancario para pagar deudas. Recibes un alivio momentáneo, pero a la larga las cuentas se multiplican. La persona empieza a necesitar más dosis para sentirse normal, y al final el ciclo se convierte en dependencia disfrazada de productividad. El estilo de alimentación moderno es otro de los grandes saboteadores. La dieta ultraprocesada, cargada de azúcares refinados, harinas blancas, grasas trans y exceso de sodio, envía señales caóticas al cuerpo que elevan la glucosa en sangre, fuerzan al páncreas a producir más insulina y estimulan indirectamente la producción de cortisol. Además, comer rápido, de pie, frente a una pantalla, sin masticar adecuadamente, convierte cada comida en un detonante de inflamación y estrés digestivo. Lo que debería ser un momento de reparación y nutrición, se convierte en un campo de batalla metabólico. Imagina un automóvil al que le llenas el tanque con gasolina contaminada. El motor puede seguir funcionando, pero tarde o temprano los filtros se saturan y la máquina pierde eficiencia. Así ocurre con el cuerpo que se alimenta a base de comida rápida y productos industriales. La energía se vuelve inestable, el ánimo cambia bruscamente, el hambre se vuelve incontrolable y el cortisol actúa como un guardia que intenta poner orden en medio del caos. La inactividad física es otro enemigo disfrazado. El cuerpo humano está hecho para moverse, pero el estilo de vida actual nos condena a pasar horas enteras sentados frente a una pantalla, en una silla de oficina o en el sillón de casa. La falta de movimiento prolonga los niveles altos de cortisol y, paradójicamente, también lo hace el exceso de ejercicio mal gestionado.
Muchos creen que entrenar intensamente todos los días es sinónimo de salud, pero cuando no hay descanso adecuado, el ejercicio deja de ser medicina y se convierte en un estresor más. El cuerpo no distingue si el esfuerzo es por huir de un depredador o por una sesión excesiva en el gimnasio, lo único que percibe es sobrecarga. De ahí que muchas personas que entrenan con disciplina extrema no logran bajar grasa abdominal, no mejoran su energía y en cambio terminan lesionadas o exhaustas. El secreto está en el equilibrio, movimiento suficiente para enseñar al cuerpo que no hay peligro, pero sin caer en el extremo que lo interpreta como otra amenaza. La multitarea y la sobreexposición a estímulos digitales son quizá los hábitos más normalizados y al mismo tiempo los más devastadores. Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad constante, el estar siempre conectados, el responder de inmediato, el consumir información sin pausa. Cada notificación en el celular, cada correo pendiente, cada interrupción en la concentración, son pequeños disparos de cortisol. La mente salta de una tarea a otra sin terminar ninguna, el cerebro se fatiga, la memoria se vuelve frágil y la sensación de ansiedad crece como una ola que no se detiene. Es como si tuvieras 100 ventanas abiertas en una computadora antigua, tarde o temprano se bloquea, se ralentiza y se apaga sin previo aviso. Así funciona el cerebro saturado de estímulos. Otro hábito profundamente dañino es la falta de límites emocionales. Decir sí a todo, cargar con responsabilidades que no corresponden, vivir en un entorno tóxico sin poner barreras, genera una tormenta hormonal que mantiene al cortisol en niveles elevados. Muchas personas viven con la falsa idea de que cuidar a otros siempre significa olvidarse de sí mismos, y terminan pagando el precio con enfermedades físicas y mentales. El cuerpo interpreta esa sobrecarga emocional como un peligro real, como si estuviera atrapado en un campo de batalla invisible. La falta de autocuidado no solo es psicológica, es también biológica. Altera el sistema inmune, interfiere en la digestión, afecta la piel, rompe el equilibrio hormonal. Incluso los pensamientos repetitivos y el exceso de preocupación son hábitos invisibles que alimentan al cortisol. La mente humana tiene la capacidad de imaginar peligros, y cada vez que lo hace, activa la misma cascada hormonal que si esos peligros fueran reales. Preocuparse constantemente por lo que no ha ocurrido es como vivir rodeado de leones que solo existen en la imaginación, pero que para el cuerpo son tan reales como los de la sabana. La rumiación mental, ese círculo de pensamientos que nunca se detienen, mantiene al cortisol activo día y noche y roba la paz que debería acompañar los momentos tranquilos. Todos estos hábitos, el mal descanso, el exceso de cafeína, la alimentación industrial, la falta o exceso de ejercicio, la multitarea, la falta de límites, la rumiación mental, son como piezas de dominó que caen una tras otra hasta construir un efecto acumulativo devastador. Lo más duro es que muchas veces no se perciben como errores, sino como formas normales de vivir. Pero la realidad es que cada uno de ellos alimenta el fuego del cortisol, y mientras no se reconozcan, el organismo seguirá viviendo en un estado de guerra interna. Identificarlos es el primer paso para cortar el combustible que mantiene encendida esa llama invisible, porque no basta con querer bajar el cortisol, hay que dejar de alimentarlo. Y eso empieza por mirar de frente a esos hábitos que te están saboteando en silencio, todos los días, a cada hora sin que lo notes. Llegamos a la parte más esperanzadora de este camino, comprender que el cortisol alto no es una condena inevitable, sino una señal de que tu cuerpo está pidiendo un cambio urgente. Y lo extraordinario es que ese cambio no depende de fórmulas mágicas ni de tratamientos imposibles de alcanzar, sino de acciones prácticas que están al alcance de tus manos, de tus rutinas y de tus decisiones diarias. Bajar el cortisol de forma natural es como domesticar a un caballo salvaje, requiere paciencia, constancia y firmeza, pero una vez que logras guiarlo, se convierte en tu mejor aliado para recorrer largas distancias. El primer hábito sanador es el sueño reparador. Dormir no es perder el tiempo, es recuperar el tiempo perdido por el desgaste del día. Cada hora de sueño profundo actúa como un taller silencioso donde el cuerpo repara tejidos, ajusta hormonas, refuerza defensas y limpia toxinas acumuladas en el cerebro. No dormir bien equivale a trabajar con un taller cerrado, nada se repara, todo se acumula. Para bajar el cortisol, necesitas dormir entre 7 y 9 horas de calidad, en horarios regulares, evitando pantallas al menos una hora antes de acostarte, reduciendo la cafeína desde el mediodía, y creando un ambiente oscuro, silencioso y fresco. Es el ritual más poderoso y al mismo tiempo el más olvidado. Personas que lograron instaurar este hábito cuentan que, en pocas semanas la ansiedad disminuyó, la energía matutina volvió,
y la mente recuperó claridad. La ciencia lo confirma. Un estudio publicado en Sleep Medicine Reviews mostró que la restricción crónica de sueño aumenta los niveles de cortisol en hasta un 37%, mientras que recuperar un descanso constante los normaliza de manera significativa. Dormir bien es medicina pura. El segundo hábito es la respiración consciente. Puede sonar demasiado simple, pero el aire es la llave maestra que regula directamente al sistema nervioso autónomo. Respirar lento, profundo, con un ritmo de 6 a 8 ciclos por minuto, estimula al nervio vago, ese cable invisible que conecta cerebro, corazón, pulmones e intestino, y que tiene la capacidad de apagar la alarma del estrés. La respiración diafragmática, practicada 5 minutos 2 o 3 veces al día, reduce el cortisol de forma medible en sangre. Imagina que cada inhalación es como llenar un vaso de calma y cada exhalación es como vaciar un balde de preocupaciones acumuladas. En consulta, pacientes con crisis de ansiedad aprendieron esta técnica y tras semanas de práctica, describían la sensación de tener un interruptor interno que antes no conocían. No era magia, era fisiología aplicada. El tercer hábito es el movimiento inteligente. El cuerpo necesita actividad, pero no cualquier actividad. Se ha demostrado que entrenamientos excesivos, sobre todo sin descanso, elevan aún más el cortisol. La clave está en el equilibrio, ejercicios de fuerza 2 a 4 veces por semana, combinados con caminatas diarias y sesiones de movilidad o yoga. El entrenamiento de fuerza enseña al cuerpo a construir, a producir endorfinas que compensan el estrés y a mejorar la sensibilidad a la insulina. La caminata, en cambio, actúa como un bálsamo, regula la glucosa, mejora la circulación, ordena los pensamientos y baja el ritmo de la mente. Incluso 20 minutos al aire libre después de comer son suficientes para reducir los picos de cortisol. El yoga, el pilates o cualquier práctica de movilidad consciente ayudan a desarmar tensiones acumuladas en músculos y articulaciones, devolviendo al organismo la señal de seguridad que tanto necesita. El cuarto hábito esencial es la alimentación antiestrés. Lo que comes puede ser tu medicina o tu veneno, y en el caso del cortisol la diferencia es clara. Una dieta rica en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y grasas saturadas mantiene al cortisol encendido, mientras que una alimentación basada en comida real ayuda a equilibrarlo. Alimentos ricos en proteínas magras como pollo, pescado, huevos y legumbres estabilizan la glucosa y evitan picos que disparan la hormona del estrés. Las grasas saludables presentes en aguacate, aceite de oliva, frutos secos y semillas nutren al cerebro y protegen contra la inflamación. Los carbohidratos complejos de verduras, frutas enteras y granos integrales aportan energía sostenida y regulan el eje hormonal. Y no olvidemos los micronutrientes. El magnesio de las hojas verdes y semillas calma el sistema nervioso, la vitamina C de los cítricos, fresas y pimientos ayuda a metabolizar el cortisol, el zinc presente en mariscos y carnes magras fortalece la inmunidad. Comer despacio, masticar bien y respetar horarios estables son igual de importantes que los nutrientes mismos, porque convierten cada comida en un mensaje de calma para el cuerpo. El quinto hábito transformador es el contacto con la naturaleza y la luz solar. El ser humano está diseñado para sincronizar su reloj biológico con la luz del día, pero la modernidad nos ha encerrado en oficinas, casas y pantallas. Salir cada mañana y recibir al menos 10 minutos de luz solar directa en la piel y en los ojos, sin filtros de vidrio, le indica al cerebro que el día ha comenzado. Regula la producción de cortisol en la mañana y favorece la producción de melatonina por la noche. Caminar en un parque, respirar aire fresco, escuchar el sonido de los árboles y el canto de los pájaros no es poesía, es biología pura que desactiva el estrés. Numerosos estudios en psicología ambiental muestran que pasar al menos 120 minutos semanales en la naturaleza reduce significativamente los niveles de cortisol y mejora la percepción de bienestar. Es como resetear el sistema, recordarle al organismo que no todo es ruido, que aún existe un mundo que late al mismo ritmo que tu biología. El sexto hábito es la gestión emocional y el autocuidado psicológico. Muchas veces el cortisol alto no proviene solo de factores físicos, sino de heridas emocionales, responsabilidades excesivas, falta de límites y estrés mental acumulado. Aprender a decir no cuando es necesario, practicar la gratitud de manera intencional, escribir un diario para soltar pensamientos repetitivos o incluso buscar apoyo en terapia psicológica, son estrategias poderosas. El cerebro, cuando procesa emociones de manera consciente, reduce la hiperactividad de la amígdala, esa región que dispara la alarma del miedo. La gratitud practicada cada noche al escribir 3 cosas positivas ha demostrado reducir cortisol en estudios clínicos,
Es como enseñarle a la mente a cambiar de canal. En lugar de enfocarse solo en amenazas, aprende a enfocarse en seguridad y bienestar. El séptimo hábito sanador es el manejo consciente de la tecnología. Las pantallas son necesarias, pero cuando dominan cada espacio de la vida, alimentan la hiperactividad del cerebro. Establecer horarios para desconectarse, silenciar notificaciones, evitar el uso del celular en la cama y reemplazar la última hora del día con lectura ligera o meditación puede ser decisivo. Las pantallas emiten luz azul que engaña al cerebro haciéndole creer que es de día, lo que bloquea la melatonina y prolonga la vigilia. La persona que duerme con el celular en la mano está enviando un mensaje contradictorio a su organismo, pide descanso, pero alimenta la alerta. El simple hecho de apagar los dispositivos una hora antes de dormir puede reducir notablemente el insomnio y, con ello, normalizar el ciclo del cortisol. Finalmente, el octavo hábito, aunque intangible, es la espiritualidad o conexión trascendente. No importa la forma en que cada persona lo practique, oración, meditación, reflexión, servicio a otros. Está demostrado que quienes dedican tiempo a una práctica espiritual o de contemplación tienen menores niveles de cortisol basal y mejor respuesta al estrés. Es como recordarle al cerebro que no todo depende de la lucha constante, que hay espacios de entrega, de confianza, de calma profunda. Este hábito no requiere religión en específico, sino disposición a conectarse con algo más grande que uno mismo, a soltar el control por un instante y dejar que el cuerpo reciba la señal de que no todo es amenaza, que también existe paz. Cada uno de estos hábitos es como una pieza de un rompecabezas. Por sí solos aportan beneficios, pero juntos construyen una imagen poderosa, la de un cuerpo que vuelve a confiar, una mente que vuelve a descansar y una vida que recupera equilibrio. Lo más impactante es que los cambios pueden sentirse en semanas: mejor calidad de sueño, más energía en la mañana, disminución de la ansiedad, reducción de la grasa abdominal, mayor claridad mental. El cortisol, que parecía un enemigo imbatible, se convierte en un aliado silencioso que vuelve a cumplir su función original: despertarte con energía en la mañana y dejarte descansar en la noche. No hay magia, hay biología. No hay fórmulas complicadas, hay constancia. Y lo más importante, no hay que esperar al colapso para empezar. Hoy es suficiente para iniciar el camino. Las historias tienen un poder que los datos por sí solos no logran transmitir. Puedes escuchar cifras, leer artículos científicos y entender la teoría detrás del cortisol. Pero cuando ves cómo esta hormona cambia la vida de una persona, cuando descubres que el estrés mal manejado puede transformar un destino entero, es cuando realmente tomas conciencia. Porque no somos robots programados con estadísticas, somos seres humanos que recuerdan a través de experiencias. El cortisol alto, como ya vimos, es un enemigo silencioso, y en muchos casos las personas no descubren su impacto hasta que la vida les muestra un espejo doloroso. Recuerdo el caso de Andrea, una mujer de 35 años, profesional brillante, madre de 2 hijos y con un futuro prometedor en su carrera. Durante años vivió con la idea de que la productividad era el único camino hacia el éxito. Se levantaba antes del amanecer, desayunaba con prisa frente a la computadora, trabajaba más de 10 horas, cuidaba de su familia y aún así se sentía insuficiente. Las señales estaban ahí: insomnio, irritabilidad, caída del cabello, aumento de peso abdominal, infecciones frecuentes. Ella pensaba que era normal, que así era la vida de alguien ocupado. Un día, en medio de una junta importante, su mente se quedó en blanco, el corazón se aceleró y sintió que el aire no alcanzaba. Fue llevada a urgencias pensando que era un infarto. El diagnóstico fue diferente: crisis de ansiedad con niveles de cortisol disparados. Esa experiencia la obligó a replantear su vida. Con el tiempo entendió que no se trataba de trabajar menos, sino de aprender a descansar, a organizar, a priorizar y a cuidar el cuerpo que sostenía sus sueños. Andrea decía después de su recuperación: el cuerpo me gritaba en voz baja durante años, pero yo nunca lo escuché. Me tuvo que gritar en voz alta para que reaccionara. Otro caso que ilustra el impacto del cortisol es el de Juan, un empresario de 50 años que vivía bajo presión constante. Sus días comenzaban con correos urgentes y terminaban con llamadas de madrugada. Había normalizado la gastritis, el insomnio y la falta de deseo sexual, creyendo que eran cosas de la edad. Pero el verdadero golpe vino cuando un chequeo rutinario reveló hipertensión, resistencia a la insulina y grasa visceral acumulada alrededor de los órganos. Su médico le explicó que todo estaba conectado con el estrés crónico y el cortisol elevado. Para Juan, la sorpresa fue descubrir que no eran 3 problemas diferentes, sino la manifestación de un mismo desorden.
Lo que cambió su vida no fue solo la medicación, sino la decisión de modificar hábitos. Dejó de cenar frente a la pantalla, comenzó a caminar en las tardes, redujo la cafeína y sobre todo aprendió a delegar responsabilidades. Hoy, más de 3 años después, su presión arterial está controlada, su glucosa mejoró y su vitalidad regresó. Él mismo lo resume con una frase sencilla: tuve que perder la salud para entender que sin ella, nada más tenía sentido. No son solo historias clínicas, también la sabiduría acumulada a lo largo de la historia nos recuerda que la calma y el equilibrio son esenciales para vivir. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, ya lo decía hace más de 2000 años: antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y esa frase sigue siendo actual, porque de nada sirve reconocer que el cortisol está alto si seguimos alimentándolo con los mismos hábitos destructivos. La verdadera sanación empieza cuando se decide hacer espacio para lo que restaura. Hay otra reflexión poderosa que suelo compartir. El cortisol no solo enferma cuerpos, también roba momentos de vida. ¿Cuántas veces el estrés hace que una cena familiar se convierta en un episodio de irritabilidad, que una noche de descanso termine en insomnio, que un fin de semana libre se pierda en pensamientos de trabajo? El cortisol alto te roba presente, porque la mente vive atrapada en el pasado o en el futuro. Varios pacientes describieron lo mismo: sentían que estaban vivos pero no habitaban su vida, y recuperar ese presente fue el mayor triunfo, mucho más que perder kilos o normalizar cifras en el laboratorio. También hay frases que inspiran porque condensan realidades complejas en pocas palabras. El escritor Mark Twain decía: he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron. Esa es una descripción perfecta de lo que hace el cortisol elevado. Prepara al cuerpo para peligros que no existen, gasta recursos en amenazas imaginarias, convierte pensamientos en enemigos reales. Vivir con cortisol alto es como correr todos los días una carrera que nunca termina, y la salida de ese círculo está en aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo real y lo imaginado. Podría contarte también el caso de Lucía, una joven estudiante de medicina que en su afán por destacar, descuidó completamente su descanso. Pasaba noches enteras estudiando, tomando café como si fuera agua y repitiéndose que ya descansaría después. A los 24 años comenzó a experimentar síntomas de envejecimiento prematuro: piel opaca, caída del cabello, menstruaciones irregulares, fatiga extrema. Sus análisis mostraron niveles alterados de cortisol y una disfunción en el eje hormonal. Lo impactante fue que ella, como futura médica, no se dio cuenta de que estaba cayendo en lo que había leído en libros: el síndrome del burnout. Su caso demuestra que nadie está exento, ni siquiera quienes conocen la teoría, y su recuperación fue también una lección. Entendió que cuidar de otros comienza por cuidarse a sí misma. Cada historia nos recuerda lo mismo: el cuerpo no habla en palabras, habla en síntomas, y cuando no lo escuchamos termina gritando con enfermedad. El cortisol alto es la alarma, pero también es la oportunidad de reaccionar a tiempo. La reflexión más valiosa que podemos extraer es que no se trata de eliminar el estrés de la vida, porque eso es imposible, sino de aprender a manejarlo, de enseñarle al cuerpo a regresar al equilibrio después de cada tormenta. En última instancia, lo que realmente inspira es saber que no estamos condenados. Millones de personas en todo el mundo han recuperado su salud bajando el cortisol de forma natural, mejorando su sueño, alimentándose con conciencia, respirando con calma, moviéndose con inteligencia, conectando con la naturaleza, practicando gratitud y recuperando su espiritualidad. Ellos son prueba viviente de que es posible transformar la biología con elecciones diarias. Como decía un maestro, no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Y cuando ajustas las velas de tus hábitos, el cortisol deja de ser un huracán que te arrastra y se convierte en una brisa que te impulsa hacia adelante. Así que más allá de la teoría, más allá de los síntomas, más allá de las estadísticas, lo que debe quedar grabado es esta verdad: cada historia es un recordatorio de que el estrés no define tu vida, pero sí puede cambiarla si no reaccionas. Y cada reflexión es un llamado a que decidas hoy, no mañana, ser protagonista de tu bienestar. Porque si algo nos enseñan estas experiencias es que el precio de ignorar al cortisol es demasiado alto, pero la recompensa de enfrentarlo y transformarlo es incalculable. Llegamos al final de este recorrido y quiero que respires profundo, porque lo que has escuchado hasta aquí no es simplemente un tema médico ni un conjunto de síntomas aislados. Es la radiografía de una vida que tal vez es la tuya o la de alguien cercano,
Una vida marcada por un enemigo invisible que desgasta sin pedir permiso y que se alimenta de la prisa, de las exigencias mal entendidas, de los hábitos que parecen pequeños pero que tienen un peso enorme. El cortisol alto es como un río que se desborda lentamente. Al principio solo moja los bordes, pero si no lo controlas termina llevándose los cimientos de todo lo que construiste. Ese río puede arrasar tu salud, tu energía, tus relaciones y tus sueños, pero también puedes aprender a canalizarlo, a dirigir sus aguas, a hacer que riegue en lugar de destruir, y ese poder está en ti. No olvides nunca que el cuerpo siempre habla. A veces lo hace en susurros, un cansancio extraño, una noche de mal dormir, un pequeño dolor en el estómago, un cambio en el ánimo. Pero si lo ignoras, ese susurro se convierte en grito, obesidad visceral, hipertensión, ansiedad crónica, depresión, diabetes. El cuerpo no busca castigarte, busca salvarte, y cada síntoma es una señal de auxilio. Si has llegado hasta aquí, ya diste el primer paso, escuchar. Y escuchar es más poderoso de lo que imaginas, porque significa que ya no puedes volver a vivir en la inconsciencia. Ahora sabes lo que ocurre dentro de ti, sabes cómo se comporta el cortisol, sabes cómo lo alimentas y cómo puedes calmarlo. Ese conocimiento es una llave, y depende de ti usarla para abrir una puerta hacia una vida distinta. Entiende algo muy importante: bajar el cortisol no es un lujo, es una necesidad vital. No se trata solo de evitar enfermedades, sino de recuperar lo más valioso que existe, el presente. Porque un cuerpo dominado por el estrés vive atrapado en el pasado de lo que ya pasó y en el futuro de lo que todavía no ocurre, pero nunca en el ahora. Y el ahora es lo único real que tienes. Cada respiración consciente, cada noche bien dormida, cada comida nutritiva, cada paseo bajo el sol, cada límite que aprendes a poner, son formas de recuperar el presente. Y cuando recuperas el presente, recuperas tu vida. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántos momentos hermosos has perdido por estar con la mente en otro lado? ¿Cuántas conversaciones no disfrutaste porque estabas preocupado? ¿Cuántas sonrisas no viste porque estabas atrapado en tu propia ansiedad? Eso también es el cortisol alto, un ladrón de momentos. Pero tienes el poder de detenerlo. Tienes la capacidad de bajarlo, de domesticarlo, de hacer que vuelva a su rol natural. Y cada vez que lo logras, ganas un instante de vida plena, un recuerdo que sí se queda, una experiencia que realmente disfrutas. Ese es el verdadero triunfo. Recuerda también que no estás solo en este camino. Millones de personas han pasado por lo mismo y han salido adelante. Historias de pacientes que parecían atrapados en un ciclo de cansancio y ansiedad y que con cambios sencillos pero constantes lograron transformar su biología. Historias de hombres y mujeres que recuperaron la calma, que bajaron de peso, que dejaron atrás la depresión, que volvieron a dormir, que recuperaron su vitalidad. Ellos son testimonio de que esto no es teoría vacía, sino realidad palpable. Si ellos pudieron, tú también puedes. El cambio comienza en decisiones pequeñas, pero esas decisiones pequeñas repetidas cada día tienen el poder de escribir una vida completamente nueva. Hoy tienes dos caminos: seguir igual y dejar que el cortisol decida por ti, o tomar el control y decidir tú por tu cuerpo. Seguir ignorando las señales hasta que se conviertan en enfermedad, o escucharlas ahora y actuar. El primer camino es cómodo al inicio, pero costoso al final. El segundo es desafiante al inicio, pero glorioso en el futuro. Y es ese futuro el que está en tus manos. Antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión que un profesor mío repetía constantemente. El cuerpo humano es la máquina más perfecta que existe, pero incluso la máquina más perfecta necesita cuidado, descanso y respeto. No vivas como si tu cuerpo fuera indestructible, porque no lo es. Vive como si tu cuerpo fuera tu mayor tesoro, porque lo es. Y si cuidas ese tesoro, todo lo demás se ordena. La mente se aclara, las emociones se estabilizan, la energía regresa, la vida se expande. Y aquí quiero ser muy directo contigo. Este canal existe para acompañarte en ese proceso. Cada video que encuentras aquí está diseñado para darte conocimiento, conciencia, herramientas y motivación. Suscribirte no es simplemente hacer clic en un botón, es comprometerte con tu propia salud. Es asegurarte de que cada semana recibirás información que puede cambiar tu manera de vivir. Es sumarte a una comunidad de personas que buscan lo mismo que tú: aprender, crecer, mejorar. Al suscribirte no solo apoyas este proyecto, también te das un recordatorio constante de que tu bienestar es una prioridad. Además, al activar la campanita, tendrás acceso inmediato a contenido exclusivo que puede marcar la diferencia en cómo enfrentas tus retos diarios.
Así que te invito con respeto y con gratitud a que te suscribas ahora mismo. Hazlo por ti, hazlo por tu salud, hazlo por las personas que amas y que necesitan de la mejor versión de ti. Este es un espacio para recordarte que sí puedes cambiar, que sí puedes recuperar tu vida, que sí puedes domar al cortisol y volver a escribir tu historia con letras de calma, de energía y de plenitud. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber regalado tu atención y tu tiempo a este tema tan importante. Te lo digo con todo el respeto, lo que hagas a partir de hoy marcará tu futuro. Y si decides dar el paso, aquí estaré para acompañarte con más conocimiento, más reflexiones y más estrategias para que vivas la vida que mereces. Suscríbete y caminemos juntos en este viaje hacia una salud más consciente, más fuerte y más verdadera. Con profundo respeto y gratitud, me despido de ti. Nos vemos en el próximo video.